Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado en estas 4 provincias donde hubo elecciones ayer. Perfecto, me parece muy bien. Comenzamos por... A mí lo que me extraña es la poca participación, Alberto. Sí, no lo extraña, ya lo dijimos, ¿te acordás que lo dijimos la semana pasada? Sí. La anterior, en la columna. Me parece que el fenómeno más importante que está ocurriendo hoy por hoy es la retracción de la gente a votar. Me parece que así como el triunfo de Milei en 2023 tuvo como uno de los componentes más fuertes la bronca de la gente con la política, hoy esa bronca se mantiene, no se ha recuperado con Milei, se mantiene, es como que la gente sigue culpando a la política y a Milei, digamos, y no se siente convocada a votar. Uh-huh. Porque me parece que empieza a descreer de los mecanismos de la democracia para resolver los problemas. Entonces estamos ante un problema muy grave y quien se benefició en su momento de esto, que fue Milei, ahora también es parte para la gente de la política, ¿verdad? Ya no es un externo. Entonces, porque si no, la gente iría a votarlo a él, o a votar las listas de sus candidatos. Esto por un lado. Por otro lado, lo que decimos siempre también, como digamos, como principio general, que las elecciones provinciales tienen referencias provinciales, lógicas provinciales, y que tienen que ver con lo que pasa en cada provincia. Esto lo decíamos, ¿te acordás cuando Milei sacaba muy pocos votos en todas las provincias en el país? Sí. En 2023. Y yo te decía, no podemos ligar esto a la elección nacional. La elección nacional va a ser distinta, porque las elecciones provinciales, la lógica del votante es provincial. Uh-huh. Y así como lo decíamos en aquel momento, y después Milei ganó las elecciones nacionales, aunque no sacaba más de 5% en las provinciales, hoy te digo, ojo con vincular el resultado provincial a lo nacional. Uh-huh. Porque no son lógicas similares, pueden tener algo que ver, puede haber, digamos, algún grado de relación, obviamente el crecimiento de Milei en la capital de Salta puede ser un indicativo, el hecho de que ganaron los oficialismos puede ser otro indicativo, pero no es una generalización, no se puede trasladar directamente a la cuestión nacional. Bien, igual yo creo que esto estábamos hablando de cada provincia. Ahora en octubre hay legislativa, bueno, se van a elegir senadores y diputados. Yo creo que ahí va a haber algunos cambios. ¿Vos opinás lo mismo? Claro, es lo que te estaba diciendo. Sí. La lógica provincial, en estas elecciones la lógica es provincial. Tiene alguna vinculación nacional, pero mínima. Después cambia, cuando la lógica es, hoy la gente lo que jugó fue los gobiernos provinciales. Uh-huh. Ahora sí, como también te decía recién, rescato que han ganado los oficialismos, ¿no? Porque ganó en Salta la lista del gobernador, en San Luis la lista del gobernador, en Chaco la alianza del gobernador radical con la Libertad la Libertad Avanza. Una aberración desde mi punto de vista que el radicalismo se alíe con la Libertad Avanza. El radicalismo ha significado en la historia de la Argentina todo lo contrario a lo que representa Milei. Después se quejan los radicales, ¿no? De que cada vez son menos. Sí. Y después la elección de Jujuy también, en la cual gana el oficialismo, ¿no? Entonces esto me parece que es un dato. En general han ratificado los oficialismos la voluntad popular. Sí. Y eso hay que ir leyéndolo hacia adelante, ¿no? Vos sabés que hoy los titulares son ganadores y perdedores del domingo electoral. El gobierno celebró 2 victorias. El PJ tuvo un fuerte retroceso y la izquierda se derrumbó. Me parece que Capitanich hizo muy buena elección, porque si juntaba a Capitanich y la otra peronista que está en disidencia con él, hubieran ganado, si iban juntos. No sé si 2 más 2 es 4, no, ya, nunca. A ver, no, 2 más 2 no es 4, pero a ver, dos cuestiones sobre esto. Capitanich mantuvo su caudal electoral. Después ya sabemos que Jujuy hace rato que es una provincia donde el peronismo sale segundo, tercero, porque una parte del peronismo está con el oficialismo del radicalismo y del PRO. Salta sabemos que es una provincia donde gana el justicialismo, pero que no es kirchnerista, pero convengamos que Sanz, el gobernador de Salta, apoyó la candidatura de Massa, ¿sí? Sí.
y ahora tiene, digamos, actitudes de donde sus diputados a veces apoyan al gobierno, pero siguen teniendo, digamos, alguna referencia dentro del peronismo nacional. No kirchnerista, pero dentro del peronismo nacional. Después, en Jujuy lo dijimos, Chaco lo dijimos, y en San Luis, bueno, este nuevo oficialismo que se ha generado un gobernador del PRO, evidentemente a nivel provincial tiene un predicamento muy importante, ha sacado el 45% de los votos, le ganó por 20 puntos a Rodríguez Sá, me parece que se consolida ahí en San Luis una fuerza también desde centro derecha, como ha sido siempre, porque Rodríguez Sá también ha tenido posiciones ideológicas dentro de ese marco, no cambia demasiado. Pero repito, no se puede hacer una lectura global nacional, me parece que son cuestiones provinciales. Es lo mismo que si, a ver, para decirlo con ecuanimidad, es como que si la semana que viene, si gana Santoro en la capital, vamos a decir que ahora el peronismo se recuperó. No, es una elección local que tiene connotaciones locales y si bien se nacionaliza, tiene mucho que ver la división de la disputa entre el pueblo y la libertad avanza, ¿entendés? Entonces, digo, nacionalizar los resultados de las elecciones locales me parece que es un error, pero hay que ir tomando datos porque sí, algunas puntas se van viendo, ¿no? Alberto, a mí recién lo hablábamos y bueno, en un rato voy a tener otra nota. El oficialismo, o mejor dicho, la oposición en campana. Todos los días que Abela es esto, que Abela es el otro, que Abela hace mal esto, que Abela usa el auto, que la camioneta, que el cosito, que la cosita. Digo, mientras se desgasta la oposición, hablando mal de Abela, Abela está en todos lados, es como la luz mala. Lo ves acá, allá, acá, y digo, ¿qué está pasando con las oposiciones en todos los distritos, No, yo creo que hay distintas formas de hacer oposición, yo creo que es legítimo que cada uno tome la decisión que le parece de cómo tiene que hacer oposición, después la que decide es la gente. Y después, en el caso de lo que está pasando a nivel local, donde hay acusaciones que tienen que ver con la justicia, y bueno, habrá que ver lo que determina la justicia. Supongo que el que hace una denuncia tendrá elementos para hacerla, porque después si no se come un juicio en contra, pero bueno, digo, más allá de que, o creerá tener, pero la forma de hacer oposición la decide cada uno y después la gente es la que decide, ¿no? Yo ahí me parece que en la política cada uno sabe el camino que tiene que tomar y después asume los resultados, de un lado y del otro, no me asusta. Me parece que... ¿No te asustan los resultados? ¿No te asustan los resultados? Porque vienen criticándolo desde hace 10 años y sigue ganando. Pero tiene todo el derecho, pero Rubén, y tiene todo el derecho de hacerlo. Para eso lo vota la gente. ¿Cuál es el problema? Y a la vez, vos asumís los resultados de esa estrategia. O sea, si vos como oposición asumís el camino de una oposición dura, bueno, lo haces porque crees que eso te da resultados. Y si no te da resultados, tenés que asumir las consecuencias. ¿Me entendés? O sea, pero en política todo es legítimo. Está bien. No puedo decir ni a Abela cómo tiene que hacer oficialismo, que me parece que lo sabe perfectamente, ni a la oposición cómo hacer oposición. Y después, bueno, después los resultados se ven en la urna. Pero digo, ¿no tenés que cambiar la estrategia si no te rinde esa? Pero bueno, vos tenés que... A ver, primero lo que tenés que hacer es tener los votos para hacer oposición. Y si sos oposición tenés que decidir cuál es tu estrategia. Yo por ahí lo haría de otra forma, pero no le puedo decir a alguien cómo tiene que hacerlo. Me parece que es su derecho, digamos, y si se equivocan, bueno, pagan los costos, y si no se equivocan, no obtendrán resultados. La verdad que eso en ese sentido, si vos me preguntás a mí, Alberto Giordanelli, no haría oposición de esa forma, pero bueno, es mi forma de hacerlo. Digamos, yo me parece que la propuesta es el mejor mecanismo, pero bueno, cada uno toma las decisiones que mejor le parece. Está bien, pero bueno, acá nosotros no decimos ni cómo tiene que hacer uno ni otro, es real, pero te digo, viendo cómo son los resultados en cada elección que hay, sacamos cuenta... Yo creo que eso tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con la forma de hacer oposición, sino tiene que ver con un gobierno que tiene un fuerte apoyo de la gente por lo que hace. Digamos, me parece que si la oposición hiciera oposición de otra forma, tampoco eso le daría más respaldo.
Porque en definitiva cuando la gente elige, juzga a un gobierno y dice qué es lo que cree que está bien y qué es lo que cree que está mal. Entonces ahí me parece que no sé, no me siento quién como para decir cómo tenés que hacer oposición. Sí puedo decir cómo lo haría yo, pero no me siento quién como para decir de qué forma haría oposición. Sí, obviamente cada uno se hace cargo de los resultados de esa forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que en los últimos años los políticos no se hacen cargo de las derrotas, no les interesa. A mí me parece, vos sabés lo que yo veo, pero en general, que cada uno cuida su quintita. Pero nunca fue distinto, Rubén. Mira, yo te voy a decir, ¿cómo era cuando De Lepiane era intendente? La oposición, recordemos. Sí. Bueno, la oposición era feroz. Sí. Bueno, ¿cómo fue cuando Jorge, no tanto Jorge en la época que estuvimos nosotros, que tenemos otra forma, cuando Estela fue intendente? Sí. La oposición fue feroz. Sí. Siempre fue así acá, lamentablemente. O sea, salvo en los años en los que nosotros estuvimos al frente del radicalismo, que teníamos con Jorge, o sea, hacíamos oposición firme, pero teníamos diálogo. Yo recuerdo Cazador, las cosas que ha dicho de los gobiernos de Varela y de Estela eran terribles, ¿o no? Sí. Bueno, y él creyó que esa era su estrategia. Bueno, estuvo cerca, no llegó a ser intendente por errores en su estrategia. Yo digo, a mí no me sorprende porque en Campana siempre ha sido así, Acá me dice Pandiani, si gana Santoro es otra pérdida para el movimiento. ¿Para qué movimiento? Y para el movimiento peronista debe ser. Pero si Santoro es el candidato del peronismo. Claro, lo han, exactamente, lo han elegido a él como candidato del peronismo o del kirchnerismo. Todos los sectores, no, de todo el peronismo. El principal apoyo de Santoro son Olmos y Santa Marina, que son el peronismo de la capital, no el kirchnerismo de la capital. También lo apoya la Cámpora. Sí. Pero, a ver, la estructura, Santoro es el candidato de la estructura tradicional del peronismo de la capital, que encabeza Olmos y Santa Marina. Ajá. Che, y después con un porcentaje más, después con la Cámpora, que es un porcentaje menor de la estructura del peronismo de la capital. Ajá. Pero Santoro es candidato de todo el peronismo en la capital. Bien, me dice, hola, buen día. Dice, nunca voté a Vela, pero no puedo negar que Campana está cada vez más linda e interesante. Aprovecho para enviar un saludo a mis colegas enfermeros en el Día Internacional de la Enfermería, Marcelo González. Bueno, mira, ¿viste? Escuchá. Gustavo. No, pero yo no, a ver, yo no dije nada en contrario, por eso te dije. No. Me parece que Abela sabe hacer oficialismo y la oposición decide cómo hace oposición. Y Abela hasta ahora le ha ido bien la forma que hace oficialismo. Y bueno, la oposición verá por qué lo hace, qué sé yo. No sé cuál es la estrategia, ¿me entendés? Me dice, Gustavo me escribe, dice, qué novedad, Rubén, toda la vida cubrieron sus negociados, quintitas, son todos iguales, dice Gustavo Villafañe. Bueno, está bien, cada uno debe pensar y debe analizar. Sí, cada uno piensa como, no, seguro. Y a mí me parece que... A mí, digamos, yo lo que digo es, yo no me sorprendo porque yo he visto hacer oposición de forma salvaje en Campana, o de forma salvaje, de forma fuerte, siempre. O sea, se lo hizo el peronismo a De Lepiane, recordar las cosas que se decían de Lepiane. Sí. Se lo hizo, no tanto el radicalismo, sí más Cazador como unión vecinal a Jorge y a Estela. Sí. Que también era una batalla, y bueno, y ahora le está tocando a Vela. La verdad es que los oficialismos, esas batallas las ganaron casi siempre los oficialismos, salvo, bueno, después obviamente el peronismo le ganó a De Lepiane. Sí. Pero ahí recuerdo que la estrategia de Jorge fue otra. La estrategia de Jorge era, él no le pegaba a De Lepiane, y todos los de alrededor de él, La Polaca, Pedro Orquil, Char, todos eran muy críticos. Recordar a La Polaca que decía, ¿vos recordás lo que decía el presupuesto? Que se había robado medio presupuesto. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, por eso, o sea, era salvaje. Y Jorge, él en lo personal no decía nunca nada y mandaba a la gente alrededor de él a hacer esta crítica. Te hago una última. Dice,
abstencionismo electoral 2025. El pueblo de la nación está convencido que el voto a alguien que lo represente sea un factor de cambio de sus condiciones de vida. Las víctimas de las decisiones políticas que provocan el hambre y la precarización social están encontrando nuevas formas directas de hacer escuchar las voces o cambiar la realidad. ¿Qué pasaría si el voto no fuera un producto de consumo obligatorio? ¿Qué pasa si se sacan las 4 sanciones? Voto obligatorio más impedimento para ser designado para cargos públicos durante 3 años, impedimento para realizar trámites ante organismos del Estado durante 1 año, multas. ¿Qué pasa si los aparatos políticos dejan de comprar votos o decisiones con comida o con dinero? Y lo que pasa es que ganan los que votan. Uh-huh. A ver, todo esto que no sé quién lo dice, que piense que después a los presidentes, a los gobernadores, a los intendentes, a los concejales, lo designan los que sí votan, uh-huh, no los que no votan. Entonces, bien, vos podés tener una posición principista, que yo la respeto, decir no voy a votar porque no estoy conforme, pero lo que pasa es que no es que de esa forma vos desestabilizás a los que votan, sí, a los que ejercen el poder. Sí. De esa forma lo eligen otros, no vos. Bien. Entonces me parece que el sentido básico de la democracia es que la mayor cantidad de gente posible vote para que quien resulte electo sea el electo o el elegido por la mayoría del pueblo, no por una minoría. Porque vos pensás, si pasa como pasó en Santa Fe o como está pasando en estas elecciones, que vota el 55% del padrón, uh-huh, con el 30% del 55 se gana. O sea, el 30% del 55 no llega al 20%, el 20% de los electores eligen a los gobernadores, uh-huh, o a un presidente. Ah. ¿Entendés? Bien, me dice José aquí, el PJ es una herramienta electoral que se la adueña el kirchnerismo, el movimiento peronista es mucho más. Y el PJ me parece que es más que una herramienta electoral, pero bueno, lo respeto esa posición, pero me parece que es más que es un ámbito también de debate político, porque lo hemos visto en estos últimos años, incluso las cuestiones negativas de ese debate político, a veces enfrentamientos internos y demás. Es cierto que el PJ es más que el kirchnerismo, ninguna duda. Porque tiene otras expresiones. Recién lo decía yo cuando hablaba del gobernador de Salta, que está en el marco del peronismo, pero obviamente no dentro del kirchnerismo. Uh-huh. Me parece que hay distintas expresiones y que eso enriquece a los partidos políticos. No me parece negativo. Me parece que esto de que haya que por pensar distinto dentro de un partido tenga que haber divisiones profundas. Creo que hay, dentro de los partidos debe haber debates políticos y se salda siempre con el que tiene la mayoría. Uh-huh. No mucho más que eso. Pero es cierto y coincido con que el PJ es más que el kirchnerismo. Lo que pasa es que el kirchnerismo es el que lo conduce y que cuando llega el momento de disputar las conducciones tiene la capacidad, o ha tenido hasta ahora por lo menos la capacidad de conducir al PJ, ¿no? Uh-huh. Muy raro, Alberto. Vamos a ver qué pasa en la elección del domingo, que yo creo que va a ganar Santoro. Es lo que yo estoy pensando y a las encuestas dicen eso. Aunque no hay que darle mucha pelota a las encuestas. Pero bueno, ¿qué información tenés vos? No, yo creo que va a ser una elección, a ver, puede ganar cualquiera, primera cuestión, y no lo digo para sacarme el sallo, sino porque la realidad es que puede ganar cualquiera. Lo más probable es que se polarice entre Santoro y Adorni, porque el gobierno ha hecho una campaña muy fuerte, el presidente ha puesto todo para a su vocero presidencial, que es el que pone la palabra todos los días en su nombre, ¿no? Así que me parece que el gobierno juega a ganarle al PRO y dejarlo tercero. Me parece. Lo que pasa es que este gobierno es un gobierno muy mentiroso, Rubén. Uh-huh. Si cualquier otro gobierno perdiera la capital de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y saliera segundo, sería una derrota. Y ellos están planteando como una victoria salir segundo. Bueno, qué sé yo. Son raros. Yo creo que es posible que Santoro gane, es posible. Y no sería una sorpresa tampoco que pueda ganar Adorni y salga segundo Santoro. Creo que el PRO está condenado al tercer lugar. Creo que fue un error de Jorge Macri de desdoblar las elecciones. Y me parece que el gobierno juega todo a ganarle al PRO más que a ganarle al peronismo, ¿no?
Ujú. Sí, no queda otra. Bien, Alberto querido, nos estamos hablando. Dale, nos vemos. Te mando Bien, un abrazo, gracias como siempre, claro, conciso. Por ahí, lo bueno es que, viste, se prende la gente. Acá me dice Cristina y dice, y Alberto Giordanelli. Bueno, te voy a dar una buena...